Buenas noches, amigas y amigos de Sud TV, Canal 15, donde hoy le vamos a decir que sí a las pymes, y pymes como todas, imagino que están familiarizados con el término, es pequeña y mediana empresa, y para hacerlo tenemos el privilegio de tener aquí con ustedes al señor viceministro de Economía, don ingeniero Jorge Woodridge, quien es el responsable dentro del equipo de gobierno del tema de las pymes, y las pymes es, antes que nada, e incluso más allá de las políticas públicas, un instrumento de desarrollo. ¿No es cierto, don Jorge? Bueno, yo diría que es el tejido social de cualquier economía. El 90% de nuestras empresas son pymes y creo que lo más importante es fortalecerlas, engrandecerlas, apoyarlas, y esa es la labor que me toca a mí dentro del Ministerio de Economía. El hecho me parece que no fue accidente en la escogencia suya, porque usted es un empresario, además de un profesional, un ingeniero, alguien que aparece con cierta frecuencia, y sospecho que ahora por sus tareas en el gobierno tiene menos oportunidad de escribir, pero usted era un frecuente visitante con sus columnas de los medios de difusión de este país. Sí, bueno, le cuento un poco qué estamos haciendo dentro del Ministerio de Economía. Uno, primero, es fortaleciendo todo lo que es capacitación y asistencia técnica. Estamos trabajando con el tecnológico para mejorar el diseño de las empresas. Es uno de los grandes problemas que tienen las pequeñas empresas, es el diseño de sus productos, el mejoramiento del empaque, el mejoramiento de la calidad. Hemos hecho una norma de calidad para las pymes. Estamos trabajando seriamente en todo lo que son las 5S y en toda una cultura de mejoramiento de calidad. Tal vez no sé si quiere referirse, disculpe que lo interrumpa, pero tal vez esta cultura de las 5S, algunas amigas y amigos no lo conocen, no sé si usted quiere. Bueno, básicamente es una forma de trabajar de los japoneses, es una cultura que traen ellos de servicio al cliente, de mejoramiento de producto continuo, básicamente de un mejoramiento continuo y de mayor calidad de producto y atención al cliente. Y esto es una transformación, porque es un problema cultural. Y las pymes juegan un papel importante. Estamos también trabajando en un programa de encadenamiento, estamos acercándonos a las empresas exportadoras para que ellos, con el apoyo del Ministerio de Economía, hagamos esa transformación que tenemos que hacer para poder exportar a terceros mercados que son muy exigentes en cuanto a precios, en calidad, en cantidad, en fin, en diseño y una serie de variables que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, hemos visitado todas las regiones del país, hemos identificado necesidades muy puntuales y estamos en ese programa continuo de mejorar, no solo encadenar, sino que mejorar la calidad, de dar asistencia técnica, de capacitar, de formar, y de un programa de empresarialismo muy importante que estamos iniciando a partir de las próximas semanas en todo el sistema educativo costarricense, en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Qué importante. Es un cambio de mentalidad, para que dejen de estar pensando la gente en solo ser trabajadores y ir a recibir un salario, sino ser empresario, y comiencen a saber lo que es pagar una planilla, de lo que es una contabilidad, de lo que es un plan de negocios, de las oportunidades que deben de haber también en la banca de desarrollo con capital de riesgo, con una serie de otras oportunidades que deben de tener con las incubadoras de empresas. Estamos trabajando también con las distintas universidades, estamos pensando en hacer una alianza estratégica, todo lo que es el sector privado, las universidades públicas y privadas posiblemente, y en este caso, o sea, lo que es la academia, el sector privado y el Estado, en un gran proyecto que es básicamente de un parque tecnológico que estamos diseñando para presentar como un programa importante, donde la iniciativa privada juega un papel preponderante. Y entonces aquí
Estamos trabajando sobre todo en la bonificación de lo que es la investigación y desarrollo, en la innovación, el mejoramiento continuo. Y de nuevo, todo depende de que logremos hacer este salto para poder ir a competir a estos mercados asiáticos, a estos mercados como el norteamericano y al mercado europeo, a los cuales posiblemente vamos a tener grandes oportunidades si mejoramos nuestra competitividad de las pymes que las hemos demostrado que somos muy competitivos, pero podemos mejorar más. Tal vez usted se refirió, señor viceministro, a la idea de una incubadora de empresas. Estoy seguro que una parte de nuestros amigos y amigas televidentes conocen el concepto, pero estoy seguro que otros quizá no lo tienen tan claro. No sé si usted quiere explicar un poquito. La incubadora es un poco también el Estado, la academia y el sector privado trabajando juntos y capacitando, formando, orientando, dándole las herramientas, dándole capital a una empresa que cuando nace, al principio la mortalidad muy alta de las pymes, entonces tiene que haber precisamente esa formación. Lo estamos haciendo con una cantidad importante de mujeres empresarias, ¿verdad? Qué bueno. Eso, la parte de género es muy importante. Hemos hecho varios programas, hemos capacitado aproximadamente unas 1000 mujeres que estaban en un proceso con un diseño de producto y las estamos llevando y enseñando qué es lo que tienen que hacer para que su empresa crezca y sobre todo sobreviva, porque el problema de sobrevivencia inicial es muy alto, porque al principio las empresas son muy pequeñitas y casi que algunas son hasta unipersonales, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar y apoyar, y eso es la labor del Ministerio de Economía. Tenemos 5 oficinas regionales, ¿verdad? ¿En qué? Básicamente en San Carlos, San Isidro General, Guanacaste, Punta Arenas y la otra es en San Carlos, no recuerdo 5. Las 5 regiones más claro. Limón, vamos a ver, sí son las 5. Limón era la que pero esas son las 5 oficinas regionales, claro, con muy limitados recursos, porque lo que tenemos son apenas 2 personas por región, pero con mucha mística y lo que hacemos es un programa de competitividad. Acercándose a la gente, me parece. Acercándole a la gente, sí, porque si no, nadie va a estar viniendo aquí a San José. Y aquí la importancia es hacer una alianza y comprometer a las universidades a trabajar conjunto con gobierno y la empresa privada para precisamente lograr que estas pequeñas empresas salgan adelante, porque esta no es una labor que solo es del Estado, es una labor en que las universidades tienen que comprometerse, ¿verdad? Y por otro lado, las pequeñas empresas tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sí, me parece muy importante, don Jorge, que esta idea de que las universidades construyen acompañando ladrillos a la construcción del país, y entonces que el Estado ponga un ladrillo, que las universidades pongan otro, que otras partes del sector privado lo hagan, que por allá la banca privada y pública también aportando, y esa pared que levantamos entre todos es una pared que le sirve al país, y yo creo que esa es una idea muy positiva. Sí, yo no creo en el divorcio ese que ha existido, y me parece a mí muchas veces la gente siente que las universidades están muy lejos de las pequeñas empresas, ¿verdad? A mí me parece que igual que existe en Europa, las universidades tienen que jugar un papel protagónico. Y como tiene recursos humanos y tiene capacidad, puede dar una asistencia técnica, estoy buscando esas alianzas estratégicas entre, en este caso, el Ministerio de Economía, algunos empresarios pequeños que son pymes y en este caso también las universidades. Y ya hemos hecho pruebas y ha sido un éxito, yo me siento lleno de orgullo de lo que hemos hecho, creo que lo estamos haciendo muy bien, pero hay que multiplicarlo porque hay que hacer un esfuerzo mucho más grande porque las pymes son el futuro de la economía de este país, ¿verdad? Y muchas están exportando, ahí trabajamos en conjunto con Procomer y con el Ministerio de Comercio Exterior y hacemos de verdad un trabajo de enseñarle cuáles son las herramientas, cómo se analiza el mercado internacional, cuáles son las oportunidades que existen, pero sobre todo les apoyamos en todas las variables que son desde el empaque, vuelvo a lo mismo,
hasta la marca. Uno cree que es fácil diseñar una marca, la etiqueta, cuáles son los obstáculos para el comercio, cómo ingresar en un mercado como el norteamericano, quién es la competencia, qué obstáculos tiene, cuáles son los precios que existen en esos mercados, en fin, toda esa inteligencia de mercado la hacemos hasta nosotros. Las mismas alianzas que pueden darse las alianzas que podemos hacer con las grandes exportadoras, porque eso es muy importante. Creo que ayer salió en el periódico una empresa pequeña de una ingeniera precisamente que está haciendo moldes para exportar gracias a un encadenamiento que hizo con una empresa norteamericana, y esa es la forma de poder llegar a otros países, es encadenándose precisamente. Pues con esa idea vamos a pedirle ahora al canal que encadene un mensaje que tiene para las amigas y amigos, y nosotros regresamos. Como recuerdan, amigas y amigos, estamos conversando con el viceministro de Economía, ingeniero Jorge Wooldridge, quien, además de la responsabilidad por la producción, y en caso específico, y la tarea social que son las pequeñas y medianas empresas, tiene otra serie de responsabilidades en el Ministerio de Economía. Y hay un tema que es muy importante porque además está muy cerca de ustedes, amigas y amigos. Cuando llega uno a una oficina y a los diablos, además de la larga fila, todas las cosas que hay que hacer y luego hay que ir a otro. Esa es una tarea donde el gobierno ha venido haciendo cosas importantes, y el nombre genérico para ese tipo de tareas es simplificación de trámites. Cuéntenos un poco qué está haciendo el gobierno en ese ámbito. Bueno, lo primero que hicimos es mandar un proyecto de ley para darle mayor fuerza a la ley de simplificación de trámites, y es darle sobre todo un carácter vinculante y ponerle multas, porque ahora en este momento cualquier puede incumplir y no tiene ninguna sanción. Entonces una ley que no tiene sanciones no tiene validez. Lo otro es que en Costa Rica hay una maraña de leyes impresionante, y además se hacen una serie de reglamentos continuamente, y eso lo que hace es causar un entrabamiento impresionante. Entonces lo que hicimos, lo primero fue, que no se crean nuevos reglamentos, sino pasa por un filtro, pongámosle así, para que no sean nuevos problemas. Y por otro lado comenzamos en un trabajo que yo diría que es un trabajo complicado, difícil, porque requiere también un cambio cultural, es una actitud nueva que necesita el funcionario público, de servicio al cliente. Nosotros nos debemos al cliente, esa es nuestra obligación. No es como ahora que uno llega a solicitar y rogar y le da hasta miedo pedir las cosas, porque dicen, bueno, simplemente usted es uno más de los ciudadanos y aquí se espera, y el servicio lo vamos a dar cuando nosotros queremos, ¿verdad? Entonces hay un montón de feudos y hay un montón de obligaciones, cosas que Costa Rica tiene que cambiar, la parte cultural, y eso va mucho con el gobierno total, o sea, y las instituciones autónomas, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue hacer un mapa de todo lo que existe, ¿verdad? Cuando lo hice el mapa me asusté, porque yo creí que era una página y eran muchas páginas. Y comenzamos con uno que era muy complicado, que era construir, ¿verdad? Cualquier cosa que quería uno construir, desde una tapia hasta una casa, hasta un edificio, un condominio, cualquier cosa, y nos dimos cuenta que aproximadamente unas 40, 50 instituciones tenían que ver con eso, y la tramitología era tan complicada como que podía durar un año o más de un año para poder sacar permisos. Y claro, lo que hacen los costarricenses normalmente es construir la casa y después pedir perdón, ¿verdad? Pero eso no se debe hacer, ¿verdad? Entonces ahí hay un campo importante donde no solo trabajamos en el campo tecnológico, sino que revisamos todas las leyes
convencemos, porque hay que convencer, ¿verdad? Porque no, aquí no estamos en manos de una dictadura, ¿verdad? Sino que tenemos un marco jurídico que hay que respetar, y entonces, trabajando en conjunto con una serie de enlaces que tenemos en las distintas instituciones, hemos ido simplificando y simplificando y simplificando. Los avances no son tan grandes como yo quisiera, ahora comienzan a darse a corto plazo, porque primero comenzó con todo ese proceso de identificación, de análisis legal, de ver el marco jurídico de decretos, de cambio de reglamentos, y además de una decisión política de alto nivel. Yo creo que ese es de hacer las cosas, porque bueno, nada hago yo si no tengo el poder político para que las cosas caminen, ¿verdad? Y bueno, en este caso el presidente pues me ha honrado tal vez de lo más difícil, que era cambiar toda esta tramitología que está afectando y que nos pone en una desventaja terrible, nos tiene en una posición casi como de África, ¿verdad? O sea, aquí se habla de que ahora en el Doing Business nos calificaron de 100 y pico de 170, o sea que estamos en el último tercio, pongámosle así, ¿verdad? Claro, y nos pasó casi todo Centroamérica. ¿Por qué? Porque realmente aquí cada uno inventa lo que quiera, ¿verdad? E interpreta la ley como quiera, entonces parte de eso lo que hemos es tratado de ordenar y mejorar y simplificar y ayudar y colaborar y convencer, ¿verdad? Y aplicar también lo que podamos, tener reglas claras, transparentes y ser un gobierno eficiente, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque eso significa también honestidad y simplificación de trámites. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Bueno, yo espero que podamos formar una empresa en 4 o 5 días, ahora se dura 6 meses o lo que usted quiera. Eso significa desde que uno inicia el trámite de una empresa hasta que la tiene la forma. Y eso va para las empresas, sobre todo como una pulpería, como un bazar, como cualquier actividad económica. ¿Y qué es lo que pasa? Si no se hace así, la gente abre, comienzan los trámites después, o se van al mercado informal, que es lo más grave para este país. Claro. Y eso significa también pobreza, porque cuando uno está en el mercado informal, uno no es sujeto de crédito. Y entonces ahí se quedan las pymes y mueren las pymes, y eso es lo que yo quiero. Y bueno, yo creo que en cuestión de semanas estaremos anunciando al país que podemos hacer una empresa, formarla y que tengamos permisos municipales para operar en 5 días, ¿verdad? Y claro, hay que convencer 81 gobiernos locales, ¿verdad? Porque son municipales también. Claro. Ellos son los que al final dan los permisos, pero bueno, esa es la labor mía y ese es uno de los trámites más importantes. El otro es la construcción de casas también. La idea básicamente es que también tengamos todo en digital y se pueda hacer en días y no en meses o años, ¿verdad? Y ahí seguimos con, digamos, lo que es registrar un alimento nuevo, registrar una medicina, registrar un aparato médico, registrar un cosmético, inscribir cualquier cosa en este país, son todo lo que usted quiera durar. Y ahí es donde estamos trabajando con un programa que le llamamos barómetros, donde estamos midiendo la efectividad. Yo espero que ganemos por lo menos unos 30, 40 posiciones el próximo año. Ojalá que me dé tiempo y sobre todo recursos, porque se requiere no solo la parte tecnológica, sino el cambiar una serie de leyes y hay que cambiar la mente de la gente. Y cambiar esa actitud de la gente, ¿verdad? Y eso es lo más complicado y eso es lo más difícil. Ahí es donde yo estoy tratando de liderar ese proceso. Y ese proceso en otros países le llaman la guillotina, pero es que aquí la guillotina no camina muy fácilmente, ¿verdad? Pero sí se requiere mucha convencimiento y ojalá el apoyo irrestricto en este caso del presidente para que se pueda trabajar y mejorar ese proceso. Yo creo que ese elemento es muy importante, la confianza que el señor presidente tiene en usted y la capacidad que usted tiene de generar alianzas me parece muy importante porque, y usted hablaba en el primer segmento del programa de las pequeñas empresas,
esto es gravoso para todas, pero más para las que tienen menos recursos. Claro. Y las que tienen menos recursos son esas mujeres solas o un grupito de mujeres tratando de hacer una cosa y encima se les viene el mundo de la tramitología. Sí, es que si uno está solo y uno sé que tiene que hacer todo. Una empresa grande tiene un tramitólogo que hace todas las funciones de ir a todos los distintos ministerios y buscar todos los sellitos y hacer todo el lobby que hay que hacer, pero cuando uno es una pequeña empresa y ahí las horas productivas es uno es el que produce, uno es el que genera la riqueza, uno es el que está activo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa pyme que tiene un gran potencial y una posibilidad de desarrollarse, simplemente se queda en el mercado informal. Y eso significa pobreza. Un país que tiene un mercado informal como el nuestro, que crece continuamente, eso significa pobreza. Pero aquí hasta para inscribirse en el Instituto de Seguros o inscribirse en la caja o cualquier cosa, siempre son problemas, siempre son trámites, siempre son filas, y eso no debe existir cuando estamos en la era de la informática y donde todo lo podríamos hacer a través de la parte cibernética y en simple, ¿verdad? Entonces, es un gobierno transparente, rápido, sencillo, ágil, y esa es la competitividad de un país. Aparte, lógicamente, de la infraestructura y de la educación y una serie de cosas, pero el cambio más importante que se puede dar para mejorar esto es que el sector privado se dedique a producir y el Estado sea un Estado rector que ponga claramente cuál es la guía y la orientación que va a tener, pero que los deje trabajar. No hay nada más engorroso que estar uno ahí en benditos trámites y que todo se le va desfasando en plazos y en tiempos, ¿verdad? Sí, que el Estado sea un compañero, un sol que alumbra y no una pared que bloquea. Me parece otra cosa que mencionó usted, don Jorge, es un poco la alianza con el Ministerio de Educación. Imagino que es porque usted hablaba de las escuelas, las secundarias, las universidades, tratando de crear esa cultura de empresarios que me parece fundamental y importantísima. Sí, eso, lo importante son los muchachos de las universidades, aquí muchos están como en una incubadora, no han salido y no han tenido contacto con el sector productivo muchas veces. O sea, esas pasantías a veces son muy cortas, a veces no le dan la responsabilidad que hay que darle. A mí me parece, aparte de eso, uno tiene que tener las herramientas hasta para manejar su casa. Debe saber cómo se maneja una chequera, cómo son las cuentas, cuáles son los deberes y las obligaciones. Los impuestos que hay que pagar. Para poder ir a hablar con un abogado, tener uno las bases que no las tiene. Entonces, todo lo que es la legislación laboral, todo lo que es la parte mercantil, todo lo que es un plan de negocios que interesa mucho, eso es lo que es importante, porque de otra manera no tenemos empresarios. Es que en otros países como los europeos y los países desarrollados y ahora todos los países asiáticos dan el empresarialismo como una de las materias más importantes y parte del currículo y de la obligación es aprender a ser empresario. Y se estimula a las pymes 100%, pero comienza con un proceso educativo. Pero aquí criamos por muchos años una serie de profesionales que lo que andan buscando es trabajo o en el gobierno o en las instituciones del gobierno o en otras donde no hay un programa de ser un verdadero empresario. Y además de eso, con una banca de desarrollo que le apoye, que le dé a uno el empuje, creo que en Costa Rica podemos hacer maravillas. Y ese es el milagro que hay que hacer. Ese es el cambio que se logró en todo Asia. Ahora los pequeñitos pymes en Corea, usted no se imagina la creatividad y el mejoramiento y la innovación y sobre todo el apoyo del gobierno a todo el programa de pymes. Ese es lo que está levantando la economía coreana y no son las grandes multinacionales coreanas, son las pequeñas empresas coreanas de pequeños empresarios que le hacen diferentes cosas que tienen que ver con todo lo que es la competitividad, el mejoramiento y las exportaciones de esas empresas. Y ahí surge otro tema en el que yo sé que es un tema que le preocupa a usted mucho, que es el tema de la innovación, porque asociado con estas cosas,
los retos empresariales están con las nuevas maneras de hacer, y a veces las nuevas maneras no es inventar el agua tibia, que esa ya la inventaron, sino cómo entibiar el agua más eficientemente o lo que fuera, ¿no? Sí, aquí por ejemplo en el desarrollo de software, Costa Rica es increíble, y las pequeñas empresas están exportando a toda Latinoamérica y a Europa y a Asia y a todas partes del mundo. ¿Y qué son? Pequeñas empresas nada más, que han desarrollado un software ¿para qué? Para un punto de venta, que han desarrollado un software ¿para qué? Para un balance score, para una pulpería, en fin, para manejar inventarios, para manejar planillas, para cualquier cosa, para manejar hasta las cuentas digamos, de un programa de retiros. Eso es innovación, eso es si el Estado no se mete a estorbar. El Estado lo que tiene que ser un facilitador, darle el marco, saber cuáles son las reglas claras y ojalá que cuando uno establece o desarrolla un software también tenga la protección, igual que en cualquier parte del mundo, de toda la parte intelectual, y no que aquí hacer un registro de una innovación, de un producto, de no sé cuántos años duraría, ¿verdad? O sea, versus en otros países donde la facilitación de la innovación va involucrado también toda la propiedad intelectual, que es muy importante para el mejoramiento. Sí, a veces en este tema de la propiedad intelectual la gente lo ve como si el país no fuera capaz de crear procesos, y por ende cuando no se protege la propiedad intelectual nos estamos desprotegiendo o estamos desprotegiendo a nuestros creadores. Sí, sobre todo con la biodiversidad que tenemos nosotros, así que imagínense todos los productos que podemos desarrollar ahí. Nadie tiene la capacidad que tiene Costa Rica en este momento si damos esas herramientas para el mejoramiento de la innovación, que es muy importante. Pues con ese mensaje tan positivo tenemos que decirle a usted, señor viceministro, muchísimas gracias. A las amigas y amigos decirles buenas noches y decirles que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde y que el próximo miércoles estaremos haciendo un programa con el mismo entusiasmo y cariño que siempre lo hacemos para ustedes. Quédense con Canal 15, por favor.